Durante la misa conmemorativa de mi esposo, mi hijo le susurró a su esposa: ahora ella se irá y la casa es nuestra. Yo solo apretaba el sobre con un secreto dentro. La iglesia estaba en silencio, a excepción del himno sombrío que sonaba suavemente de fondo. Me senté en la primera fila, con las manos aferradas a un pañuelo de encaje que Pablo me había regalado en nuestro 40º aniversario de bodas. Mis ojos no se enfocaban en el padre Matthews ni en el retrato de mi esposo que estaba junto a su urna. En cambio, miraba fijamente al frente, incapaz de procesar que Pablo se había ido. 50 años juntos, 50 años de cafés matutinos, sueños compartidos y de resistir las tormentas de la vida codo a codo. Y ahora, a mis 72 años, estaba sola. La iglesia estaba más llena de lo que esperaba. Pablo había sido muy querido en nuestra comunidad, el hombre amable que ayudaba a los vecinos a arreglar sus cercas, que recordaba los cumpleaños de todos, que entrenó en la liga infantil de béisbol mucho después de que nuestro hijo fuera demasiado mayor para ello. Sentí un pequeño consuelo al saber cuántas vidas había tocado. No me di cuenta de que mi hijo Adrián se movía de su asiento hasta que se deslizó junto a Gracia, su esposa desde hacía 15 años. Llevaba un costoso vestido negro que parecía demasiado moderno para un servicio conmemorativo. Adrián se inclinó cerca de su oído, y en el silencio de la iglesia, su susurro llegó hasta donde yo estaba sentada: ahora se irá, y la casa es nuestra. Se me heló el cuerpo. Me giré ligeramente, lo suficiente para ver los labios de Gracia curvarse en una sonrisa mientras asentía. Mis dedos se apretaron instintivamente alrededor del sobre en mi bolso. El sobre que Pablo me había dado 3 días antes de fallecer. Guarda esto a salvo, Amelia, me había dicho, con voz débil, pero con los ojos claros. No lo abras hasta después del memorial. Prométemelo. Le había prometido, sin entender entonces por qué le importaba tanto. Ahora, al escuchar las palabras de mi propio hijo, empecé a entender. El padre Matthews decía algo sobre el espíritu generoso de Pablo, pero no podía concentrarme en sus palabras. En cambio, los recuerdos inundaron mi mente: Pablo y yo a los 27 años, reuniendo cada céntimo para el pago inicial de nuestra pequeña casa victoriana en la calle Roble. Como habíamos pintado cada habitación nosotros mismos, reemplazado la fontanería, arreglado el tejado. Durante esa terrible tormenta, nuestro primer invierno allí, Pablo había construido el porche envolvente con sus propias manos mientras yo estaba embarazada de Adrián. Él había dicho que quería un lugar donde yo pudiera mecer a nuestro bebé y ver el atardecer. Más tarde, añadió un columpio en el patio trasero, luego una casa en el árbol. Cada rincón de esa casa guardaba un recuerdo, una vida que habíamos construido juntos, y mi hijo estaba esperando que yo me fuera para reclamarlo todo. Me sentí mareada, con el pecho oprimido. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Habían estado esperando que Pablo muriera? ¿Habían estado contando los días hasta que yo también me interpusiera en su camino? Pensé en cómo Adrián y Gracia habían estado visitando con más frecuencia en el mes desde el diagnóstico de Pablo. Como habían sido tan serviciales, ofreciéndose a organizar los medicamentos de Pablo, sugiriendo que podían encargarse de parte del mantenimiento de la casa. En ese momento, les había estado agradecida. Ahora su atención parecía depredadora. El servicio conmemorativo continuaba a mi alrededor, pero yo estaba perdida en mis propios pensamientos. Recordé la extraña conversación que había oído entre Adrián y Gracia hace un mes, cuando pensaron que estaba durmiendo la siesta. Algo sobre una decoración anticuada y espacio desaprovechado, y por cuánto podría venderse después de las renovaciones. Lo había descartado entonces. ¿Quién habla de renovaciones cuando alguien se está muriendo? Pero ahora sus palabras tenían un significado diferente. El sobre en mi bolso se sentía pesado, como si contuviera algo más que solo papel. Pablo siempre había sido perspicaz. ¿Se había dado cuenta de lo que yo había sido demasiado ingenua para ver? Cuando el servicio terminó y la gente comenzó a acercarse a mí con condolencias, sentí la mano de Adrián en mi hombro. Su toque, antes reconfortante, ahora me erizaba la piel. Mamá, dijo, con voz suave y controlada. ¿Por qué no te llevo a casa? No deberías estar sola esta noche. Detrás de su expresión de preocupación,
ahora veía cálculo. Él quería estar en la casa. Quería empezar a reclamar su posesión. En realidad, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Dolores me llevará a casa. Tenemos algunas cosas que discutir. Dolores, mi amiga más antigua, pareció sorprendida, pero rápidamente asintió. La sonrisa de Adrián vaciló por un momento. Pero mamá, ya lo he arreglado todo. Gracia ha preparado la cena. En otro momento, dije firmemente, aferrando mi bolso. Dolores y yo tenemos planes. Mientras Dolores me sacaba de la iglesia, sentí los ojos de Adrián quemándome la espalda. Nunca me había enfrentado a mi hijo antes. Pablo siempre había dicho que lo consentía demasiado, que ponía excusas por su comportamiento egoísta. Pero Pablo ya no estaba aquí para protegerme de la verdad. Y la verdad estaba en el sobre que ahora sostenía como un salvavidas. ¿Qué fue eso?, susurró Dolores mientras caminábamos hacia su coche. Tomé una respiración profunda, el peso de lo que había oído todavía oprimiéndome el pecho. Necesito pasar por el banco antes de ir a casa, dije en lugar de responder a su pregunta. Hay algo que necesito revisar. Mi mundo entero acababa de cambiar bajo mis pies. Pero una cosa era segura, no iba a ninguna parte. No sin luchar. El coche de Dolores se detuvo en mi entrada, y por un momento, no pude decidirme a salir. La casa victoriana blanca que había sido mi hogar durante casi 5 décadas ahora se sentía como un territorio desconocido. ¿Qué más me había perdido? ¿De qué otras traiciones había sido ciega? ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Dolores, con su rostro arrugado marcado por la preocupación. Negué con la cabeza. No, necesito hacer esto sola. La caja de seguridad del banco había contenido exactamente lo que esperaba, el sobre que Pablo había mencionado, sellado y esperando. Todavía no lo había abierto. Una parte de mí tenía miedo de lo que podría encontrar. Llámame si necesitas algo, insistió Dolores. Lo digo en serio, Amelia. En cualquier momento. Le apreté la mano en señal de gratitud y subí por el camino familiar hacia mi puerta principal. El columpio del porche crujió con la brisa de la tarde, el mismo columpio donde Pablo y yo habíamos pasado innumerables noches de verano viendo cómo el vecindario cambiaba a nuestro alrededor. En el momento en que giré la llave en la cerradura, supe que alguien estaba dentro. Las luces estaban encendidas, luces que yo no había dejado encendidas, y un tenue olor a perfume desconocido flotaba en el aire. Se me encogió el estómago. Hola, llamé, aunque ya sabía quién era. Gracia apareció de la cocina, con un delantal atado a la cintura como si perteneciera allí. Amelia, estábamos preocupados cuando no llegaste a casa con Adrián. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Nunca lo hacía. ¿Estábamos?, pregunté, colgando mi abrigo en el perchero que Pablo había construido cuando nos mudamos. Adrián está arriba, dijo Gracia, secándose las manos en el delantal. Mi delantal. Está despejando espacio en los armarios. ¿Despejando espacio? Se me heló la sangre. Ya se estaban mudando. Ya reclamando territorio mientras las cenizas de Pablo ni siquiera estaban frías. No le di permiso para hacer eso, dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. La sonrisa de Gracia vaciló. Creímos que podríamos ayudar a organizar las cosas. Debe ser tan abrumador para ti. Antes de que pudiera responder, Adrián bajó las escaleras llevando una caja de lo que parecían ser viejos suéteres de Pablo. Mi corazón se encogió al ver el cardigan verde encima. El que le había regalado a Pablo para nuestra última Navidad juntos. Mamá, estás en casa, dijo Adrián, dejando la caja. Estábamos preparando algunas cosas para donación. No tiene sentido guardar todas estas cosas acumulando polvo. Esas no son para donación, dije firmemente. Devuélvelas a donde las encontraste. Adrián y Gracia intercambiaron una mirada que no pude interpretar del todo. Mamá, dijo Adrián lentamente, como si hablara con un niño. Solo estamos tratando de ayudar. Esta casa es demasiado grande para ti ahora. Todas estas cosas,
Solo son recordatorios que te harán sentir triste. Esta es mi casa, le recordé. Esas son mis decisiones. Otra mirada entre ellos. Por supuesto que lo es, interrumpió Gracia suavemente. Solo pensamos que podría ser hora de considerar algo más pequeño, más manejable. Hay esa encantadora comunidad de retiros cerca de nosotros. No me voy a mudar, dije, interrumpiéndola. Y estoy cansada. Ha sido un día largo. La indirecta era clara, pero ninguno de los dos se movió hacia la puerta. Mamá, Adrián intentó de nuevo. Sé razonable. Esta casa necesita trabajo que tú no puedes manejar. ¿Los impuestos a la propiedad por sí solos? He manejado esto durante 50 años, interrumpí. Continuaré manejándolo. Cuando finalmente se fueron después de más sugerencias veladas sobre la venta de la casa, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, agotada. El sobre en mi bolso parecía quemar a través del cuero. En el silencio de mi sala de estar, nuestra sala de estar, finalmente lo abrí. Dentro había varios documentos cuidadosamente organizados con notas adhesivas escritas a mano por Pablo. El primero era la escritura de la casa transferida únicamente a mi nombre. El segundo era un extracto bancario de una cuenta que no sabía que existía con un saldo lo suficientemente grande como para mantener la casa durante años. El tercero era una carta escrita a mano. Mi querida Amelia, si estás leyendo esto, me he ido. Y lo siento por eso. Más de lo que puedo expresar, pero no me arrepiento de lo que estoy a punto de decirte. He sospechado durante algún tiempo que Adrián y Gracia han estado esperando para reclamar nuestro hogar. Les oí discutir sus planes hace meses, cómo te convencerían de mudarte a un centro de asistencia, cómo renovarían y posiblemente venderían nuestra casa para obtener ganancias. Me enfrenté a Adrián al respecto. Él lo negó todo, por supuesto, pero vi la verdad en sus ojos. Nuestro hijo ha cambiado, Amelia. O quizás siempre fue así, y yo nunca quise admitirlo. He hecho arreglos para protegerte. La casa ahora está únicamente a tu nombre. También he apartado dinero en una cuenta separada que Adrián no conoce. Los detalles están en estos documentos. Sé que te dolerá esta revelación. Debatí si contarte todo, pero mereces saber la verdad, y mereces ser protegida. Lucha por nuestro hogar, Amelia. No es solo madera y yeso. Es nuestra vida juntos. Cada arañazo en el pasamanos, cada tabla desgastada, cada rosa en el jardín cuenta nuestra historia. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Todo mi amor, para siempre, Pablo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía sus palabras. Incluso desde más allá, Pablo me estaba protegiendo. Él había visto lo que yo no había estado dispuesta a ver. La creciente sensación de derecho en nuestro hijo, el brillo calculador en los ojos de Gracia cuando miraba nuestra casa. Doblé la carta cuidadosamente y la sostuve contra mi pecho. La casa pareció asentarse a mi alrededor, familiar y segura, a pesar de la invasión anterior. En el silencio, casi podía escuchar la voz de Pablo: mantén tu posición, Amelia. Y lo haría. Mañana, Adrián y Gracia descubrirían que sus planes no iban a desarrollarse tan fácilmente como habían imaginado. Mañana, aprenderían que la madre tranquila y complaciente que creían conocer había desaparecido junto con su padre. Pero esta noche, me permití llorar. No solo por Pablo, sino por el hijo que creía haber criado y la familia que creía que éramos. La mañana después del servicio conmemorativo, me despertó el sonido de la puerta de un coche al cerrarse de golpe en mi entrada. Miré el reloj. 7:30 de la mañana. Demasiado temprano para visitas casuales. Desde la ventana de mi dormitorio, observé a Adrián y Gracia salir de su reluciente SUV, sus pasos decididos diciéndome todo lo que necesitaba saber sobre esta visita sin previo aviso. Me vestí rápidamente, guardando la carta de Pablo en mi bolsillo. Cuando bajé las escaleras, ya estaban entrando con la llave de repuesto que había olvidado que tenían. Mamá, llamó Adrián, con voz excesivamente alegre. Trajimos el desayuno.
Entré a la cocina y encontré a Gracia desempacando recipientes de panadería en mi mostrador, actuando como si fuera su casa. Cuando me vio, su sonrisa apareció, pulcra y practicada. Amelia, estábamos preocupados cuando no llegaste a casa con Adrián. No me gustan los croissants de almendra, dije en voz baja. Ah, Pablo, sí. Un silencio incómodo. Era algo tan pequeño, pero contaba una historia más grande. Ni siquiera sabían lo que me gustaba para el desayuno. Bueno, Adrián se recuperó rápidamente. También tenemos sencillos. Siéntate, mamá. Necesitamos hablar de algunos asuntos prácticos. Me serví café en la taza que Pablo me había regalado por nuestro 45 aniversario, la que tenía nuestra foto de boda impresa, y me senté. ¿Qué asuntos prácticos? Gracia y Adrián intercambiaron una de sus miradas. Hemos estado pensando, comenzó Adrián, su tono suave pero ensayado. Que esta casa es realmente demasiado para ti ahora. Las escaleras, el trabajo del jardín, todo el mantenimiento. Estoy manejándolo bien, respondí, sorbiendo mi café. Por ahora, tal vez, interrumpió Gracia. Pero hemos estado buscando algunas comunidades de vida asistida maravillosas. Hay una a solo 20 minutos de nuestra casa. Tiene comodidades maravillosas. No me voy a mudar a un centro de vida asistida. Mamá. La voz de Adrián se endureció ligeramente. Sé razonable. Papá se ha ido. No puedes mantener este lugar sola. Contraté al señor Vargas de la calle de abajo para que me ayudara con el jardín, dije. Y para tu información, he estado manejando las facturas y las reparaciones de la casa durante años. Las manos de tu padre estaban demasiado artríticas hacia el final. Esto pareció sorprenderlos. La madre capaz no encajaba en su narrativa de la viuda indefensa. Aún así, Gracia persistió. ¿No serías más feliz en un lugar más pequeño sin todos estos recordatorios? Miré alrededor de la cocina que Pablo y yo habíamos renovado juntos hace 10 años. Las encimeras de madera que él había lijado y sellado a mano. El salpicadero de azulejos que habíamos pasado todo un fin de semana instalando, riéndonos mientras nos llenábamos de lechada. Estos recordatorios son la razón por la que me quedo. La fachada de paciencia de Adrián se resquebrajó. Mamá, seamos prácticos. La lectura del testamento es la próxima semana. Papá nos dejó la casa a los dos, lo que significa que necesitamos tomar decisiones juntos. La confianza en su voz me dijo todo. Él realmente creía que la casa sería al menos parcialmente suya. No tenía idea de lo que Pablo había hecho. Estamos pensando en vender, dijo Gracia, sus ojos brillando con una excitación apenas disimulada. Los valores de la propiedad en este vecindario se han disparado. Podríamos obtener al menos el doble de lo que tú y papá pagaron. ¿Ya hablaste con un agente inmobiliario?, declaré, sin preguntar. Adrián tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Solo preliminarmente, queríamos tener toda la información. Dejé mi taza con cuidado. Noté que faltan algunas cosas de Pablo. Su colección de señuelos de pesca antiguos. La brújula antigua que le dio su padre. Adrián se removió incómodamente. Me llevé algunos recuerdos. Papá hubiera querido que los tuviera sin preguntarme. Mamá, estás siendo difícil. Su tono era el de un padre regañando a un niño. Sé que estás de duelo, pero necesitamos ser prácticos. Esta casa vale mucho dinero. Dinero que podrías usar para tu cuidado. Dinero que debería quedarse en la familia. Sentí una oleada de ira que me sorprendió por su intensidad. Durante décadas, había sido la pacificadora, la que suavizaba las cosas, la que ponía excusas por el egoísmo de Adrián. Pablo había sido quien ponía límites. Sin él, había temido no tener la fuerza. Pero sentada allí viendo a mi hijo y a su esposa planeando desmantelar mi vida, encontré una resolución que no sabía que poseía. Creo que deberían irse ahora, dije. Llévense sus croissants y dejen su llave en el mostrador. La sonrisa artificial de Gracia desapareció. Amelia,
Solo estamos tratando de ayudar. No, dije poniéndome de pie. Están tratando de aprovecharse de mí mientras estoy de duelo. Están tratando de echarme de mi propia casa, y me están robando cuando creen que no me daré cuenta. Eso es ridículo. El rostro de Adrián se puso rojo de ira. Todo en esta casa nos pertenece a los dos ahora. Papá hubiera. Lo interrumpí. Sabía exactamente lo que estaban planeando. Los oyó a los dos discutir cómo me sacarían de la casa después de que él se fuera. La expresión de asombro en sus rostros hubiera sido satisfactoria si no fuera tan doloroso ver la verdad confirmada. Quiero que se vayan, repetí. Ahora. No puedes simplemente echarnos, protestó Gracia. Esta casa es mitad de Adrián ahora. Tenemos derechos. Ya veremos eso en la lectura del testamento, dije con calma, aunque mi corazón se aceleraba. Hasta entonces, no quiero a ninguno de ustedes en mi casa. Cambiaré las cerraduras hoy. Adrián se puso de pie, cerniéndose sobre mí. Por un momento, vi un destello de algo feo en sus ojos. Algo que me hizo retroceder, pero luego se controló, forzando una sonrisa tensa. Bien, nos iremos. Pero esta conversación no ha terminado, mamá. Claramente no estás pensando con claridad ahora mismo. Hablaremos después de la lectura del testamento cuando hayas tenido tiempo de procesar todo. Los vi irse. Gracia olvidó su cortesía cuidadosamente cultivada mientras cerraba la puerta de golpe detrás de ellos. A través de la ventana, los vi discutir en la entrada. Adrián gesticulaba enojado hacia la casa. Solo cuando su coche desapareció por la calle me permití que me temblaran las manos, la adrenalina abandonándome rápidamente. Me apoyé en el mostrador, de repente exhausta. Lo hice, Pablo, susurré a la cocina vacía. Me mantuve firme. Pero esto era solo el principio. La verdadera batalla llegaría en la lectura del testamento cuando Adrián descubriera que sus planes habían sido frustrados antes de comenzar. Fiel a mi palabra, hice cambiar las cerraduras esa misma tarde. El cerrajero, un joven de ojos amables, no hizo preguntas, pero yo de todas formas le expliqué, mi esposo falleció recientemente. Es hora de cerraduras nuevas. Él asintió, con comprensión en sus ojos. Yo hice lo mismo por mi abuela después de que mi abuelo murió. La tranquilidad es importante. Tranquilidad. No había tenido mucha de eso desde que oí las palabras de Adrián en la iglesia. Pero con cada pequeña acción, cambiando las cerraduras, llamando al abogado de Pablo para confirmar la lectura del testamento, revisando la cuenta segura que Pablo había establecido, sentí que una pequeña parte de mí misma regresaba. Pasé los siguientes días revisando las cosas de Pablo a mi propio ritmo. Cada objeto guardaba recuerdos. Su colección de pisapapeles de lugares que habíamos visitado juntos, su delantal de cuero gastado del taller, la casita de pájaros a medio terminar en su tienda. Estas no eran solo cosas para donar o vender. Eran piezas de nuestra vida juntos. Estaba en el jardín cuidando las preciadas rosas de Pablo cuando Dolores pasó a visitarme 3 días después del funeral. «Te ves mejor», dijo, sentándose en la silla de jardín junto a mí. Todavía triste, pero más presente. Recorté una hoja marchita de un rosal. Tuve una confrontación con Adrián y Gracia. Dolores resopló. Ya era hora. Nunca dije nada porque Pablo me pidió que no lo hiciera, pero esos dos han estado rondando esta casa como buitres desde su diagnóstico. ¿Tú sabías? Me detuve, tijeras en mano. Lo sospechaba. Pablo se dio cuenta antes que tú. Me pidió que te vigilara. Que me asegurara de que no te presionaran a nada después de que él se fuera. Se me formó un nudo en la garganta. Incluso en sus últimos meses, Pablo me había estado protegiendo. Quieren que vaya a un centro de vida asistida, dije. Ya han hablado con agentes inmobiliarios sobre la casa. Los ojos de Dolores se entrecerraron. ¿Y qué quieres tú, Amelia? Era una pregunta tan simple, pero nadie me la había hecho en mucho tiempo. ¿Qué quería yo? Quiero quedarme en mi casa, dije finalmente. Quiero vivir con mis recuerdos.
quiero cuidar las rosas de Pablo y sentarme en el columpio del porche y dormir en el dormitorio que compartimos durante 50 años. ¿Es mucho pedir? No, dijo Dolores firmemente. No es mucho en absoluto. Esa noche, hice algo que había estado posponiendo. Llamé a mi hija Sofía en Arizona. A diferencia de Adrián, Sofía nunca había mostrado interés en la casa o en los bienes de Pablo. Había construido su propia vida, su propio éxito, llamando regularmente pero visitando rara vez. Mamá. Su voz era cálida a través del teléfono. ¿Cómo te estás manteniendo? He estado mejor, admití. Sofía, hay algo que necesito contarte sobre Adrián y la casa. Le expliqué todo, la conversación que escuché, la carta de Pablo, la confrontación en la cocina. Sofía escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, suspiró profundamente. Ojalá pudiera decir que me sorprende, dijo. Adrián siempre ha querido lo que le resulta más fácil. ¿Tú también lo sabías? Sentí una punzada de dolor porque todos habían visto lo que yo había ignorado. Mamá, Adrián ha estado hablando de cuando la casa sería suya durante años. Pensé que tú y papá se la habían prometido o algo así. Nunca lo hicimos, mi voz se quebró ligeramente. Este siempre iba a ser nuestro hogar hasta que ambos nos fuéramos. Entonces sí, asumí que ambos lo heredarían por igual. Pero papá cambió las cosas, dijo Sofía, comprendiendo de inmediato. Bien por él. La lectura del testamento es la próxima semana. Adrián se va a enfurecer. ¿Quieres que venga?, ofreció Sofía. Puedo conseguir un vuelo. Una parte de mí quería decir que sí para tener su apoyo. Pero otra parte, una parte más fuerte, sabía que esto era algo que necesitaba enfrentar sola. No, cariño. Quédate con tu familia. Te llamaré después. Después de colgar, me senté en el columpio del porche, viendo cómo el crepúsculo se profundizaba sobre el vecindario. Las luces de la calle se encendieron una por una. La señora Henderson, al otro lado de la calle, me saludó mientras paseaba a su pequeño terrier. Dos niños montaban en bicicleta por la acera, riendo. Este era mi mundo, mi comunidad. Pertenecía aquí. Me di cuenta de un coche al ralentí en la acera, el SUV de Adrián. No salió, simplemente se quedó allí observando la casa, observándome a mí. Después de varios minutos, se marchó. La táctica de intimidación podría haber funcionado hace una semana. Ahora, solo fortalecía mi resolución. A la mañana siguiente, llamé al abogado de Pablo, el señor Navarro. Señora Amelia, su voz era formal pero amable. Estaba a punto de llamarla. La lectura del testamento está programada para el lunes a las 10 de la mañana. Sé lo que contiene, le dije. Pablo me mostró los cambios que hizo. Una pausa. ¿Y su hijo? No lo sabe, y me gustaría que siguiera así hasta la lectura. Por supuesto. Él dudó. Señora Amelia, su hijo me llamó ayer. Estaba preguntando sobre la herencia, específicamente sobre la casa. ¿Qué le dijo? Nada, por supuesto. Confidencialidad del cliente, pero parecía bastante seguro de que la casa sería heredada conjuntamente. Apreté el teléfono con más fuerza. Se llevará una sorpresa. Sí, asintió el señor Navarro. Así es. Señora Amelia, continuó. Si le preocupan reacciones difíciles, podemos organizar la presencia de seguridad. El hecho de que él sugiriera esto me dijo todo sobre cómo esperaba que reaccionara Adrián. No, dije después de un momento de consideración, no se necesita seguridad. Esto es un asunto familiar. Como desee. Nos vemos el lunes. El fin de semana se extendió ante mí, y por primera vez desde el fallecimiento de Pablo, sentí un propósito. Pasé el sábado limpiando el taller de Pablo, organizando sus herramientas, pasando mis dedos por los proyectos que nunca terminaría. No lo estaba borrando. Lo estaba honrando, abriendo espacio para que permaneciera presente de una manera diferente. El domingo, planté nuevas rosas en el jardín,
una variedad llamada Nuevos Comienzos, que la dueña del vivero me aseguró que florecería bellamente en primavera. Mientras palmeaba la tierra alrededor de cada planta, sentí la presencia de Pablo tan fuertemente que me hizo llorar. Te extraño, susurré. Pero me estoy manteniendo firme como me pediste. Esa noche, dormí mejor que desde su muerte. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente con un vestido azul que a Pablo siempre le había encantado, desayuné como es debido y conduje hasta la oficina del señor Navarro. Adrián y Gracia ya estaban allí, vestidos como para una reunión de negocios. La sonrisa de Gracia estaba de nuevo en su lugar, la expresión de Adrián cuidadosamente neutra. No esperaban que yo llegara sola. Mamá, me saludó Adrián con un beso en la mejilla que se sintió como una formalidad. ¿Cómo estás? Mejor, dije con sinceridad. Mucho mejor. Nos llevaron a una sala de conferencias donde el señor Navarro esperaba con los documentos prolijamente extendidos ante él. ¿Empezamos?, preguntó, encontrando mi mirada brevemente. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi resolución firme. El tiempo de esconderse había terminado. Que la verdad saliera a la luz. El señor Navarro se aclaró la garganta y se ajustó las gafas, sus ojos experimentados observando la tensión alrededor de la mesa de conferencias. Antes de comenzar, dijo, quiero aclarar que fui el abogado personal de Pablo desde hace más de 30 años. Los documentos que estoy a punto de leer reflejan sus deseos explícitos, finalizados 3 meses antes de su fallecimiento. Adriana sintió con impaciencia. Sí, sí. ¿Podemos continuar? Me senté en silencio, con las manos cruzadas en mi regazo, observando la postura confiada de mi hijo. Él no tenía idea de lo que se avecinaba. Muy bien, el señor Navarro abrió un portafolio de cuero. Comenzaré con las disposiciones principales. Leyó un lenguaje preliminar, Adrián inquieto a mi lado mientras Gracia mantenía su postura perfecta, un brillo calculador en sus ojos. Luego, el señor Navarro llegó a la sección crítica con respecto a la residencia familiar en 1842 calle Roble. Yo, Pablo, dejo la propiedad en su totalidad a mi esposa, Amelia, para que haga con ella lo que considere oportuno. La escritura ya ha sido transferida únicamente a su nombre. La cabeza de Adrián se levantó de golpe. ¿Qué? Eso no puede ser correcto, continuó el señor Navarro como si no hubiera oído la interrupción. Además, he establecido un fondo fiduciario por la cantidad de 350.000 euros para el mantenimiento continuo de dicha propiedad, al que solo tendrá acceso Amelia. Pare, le exigió Adrián, con el rostro enrojecido. Debe haber algún error. Se suponía que la casa se dividiría entre mamá y yo. El señor Navarro lo miró con calma. No hay ningún error, señor Adrián. Su padre fue muy claro en sus instrucciones. Déjeme ver eso. Adrián arrebató el documento de las manos del abogado, sus ojos escaneando frenéticamente. Gracia se inclinó a su lado, su máscara perfecta deslizándose para revelar shock y disgusto. Esto está fechado hace 3 meses, dijo Adrián acusadoramente. Papá ya estaba enfermo entonces. No estaba pensando con claridad. Esto no puede ser legalmente vinculante. Su padre estaba en perfecto estado de lucidez mental, respondió el señor Navarro con firmeza. Yo personalmente verifiqué su competencia mental, al igual que su médico. Hay declaraciones firmadas al respecto. Adrián se volvió hacia mí, con la traición escrita en su rostro. Mamá, no puedes permitir esto. Papá siempre tuvo la intención de que la casa me pasara a mí. Eventualmente, lo sabes. Sostuve su mirada firmemente. Tu padre nunca hizo tal promesa, Adrián. Pero teníamos planes. Íbamos a... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de revelar. ¿Íbamos a qué?, pregunté suavemente. ¿A renovar? ¿A vender para obtener ganancias? ¿A mudarme a un lugar más adecuado? La expresión de Adrián lo confirmó todo. Gracia le puso una mano de advertencia en el brazo, pero él se la sacudió. Esto no es justo, insistió. Soy su hijo.
Merezco parte de esa casa. Merecer no tiene nada que ver, interrumpió el señor Navarro. Estos son los deseos legales de su padre. Debe haber algo que podamos hacer, dijo Gracia, su voz melosa, a pesar de la desesperación en sus ojos. Seguramente, ¿hay alguna forma de impugnar esto? Puede intentarlo, dijo el señor Navarro, pero le aconsejo encarecidamente que no lo haga. Los deseos del señor Pablo están claramente documentados, y dejó instrucciones específicas sobre por qué hizo estos cambios. Sacó otro documento de su carpeta. El rostro de Adrián palideció. ¿Qué es eso? Una carta que su padre me pidió que leyera si su testamento era cuestionado. El señor Navarro me miró. Señora Amelia, ¿prefiere que continuemos? Una parte de mí quería evitarle a Adrián la humillación, protegerlo como siempre lo había hecho. Pero una parte más fuerte, la parte que se volvía más resuelta cada día, sabía que la verdad era necesaria. Léala, dije. El señor Navarro asintió y comenzó. Si mi hijo está impugnando este testamento, confirma lo que tristemente llegué a darme cuenta en mis últimos meses, que valora la propiedad por encima de las personas, incluida su propia madre. Escuché a Adrián y Gracia discutir planes para trasladar a Amelia a un centro de vida asistida en contra de sus deseos después de mi muerte para que pudieran tomar posesión de nuestro hogar familiar. Esta casa representa 50 años de recuerdos y la seguridad de Amelia. Le pertenece solo a ella ahora y siempre. El silencio en la habitación era ensordecedor. El rostro de Adrián había pasado de rojo a blanco. ¿Nos espiaste?, logró decir finalmente. Tu padre no estaba espiando, dije en voz baja. Estaba sentado en el porche trasero cuando tú y Gracia estaban en el jardín, discutiendo sus planes bastante abiertamente. Nunca lo notaron allí. Adrián se levantó tan bruscamente que su silla casi se volcó. Esto es ridículo. Solo estábamos hablando de posibilidades, de lo que podría ser mejor para todos. Papá lo entendió completamente mal. ¿Lo hizo?, pregunté. Adrián, ya has consultado a agentes inmobiliarios. Has hablado del valor de la casa. Me has sugerido repetidamente centros de vida asistida desde el funeral. ¿Cómo es eso un malentendido? Gracia tiró de la manga de Adrián. Quizás deberíamos discutir esto en privado, siseó. No hay nada que discutir, dije. La casa es mía. Seguirá siendo mía. Son bienvenidos a impugnar el testamento, pero solo les hará perder su dinero y arrastrará los asuntos privados de nuestra familia por los tribunales públicos. Adrián me miró como si me viera por primera vez. Quizás así era. Durante años, yo había sido la madre complaciente, la que suavizaba las cosas, la que nunca lo confrontaba por su comportamiento egoísta. Pablo había sido el que ponía los límites. Sin él, Adrián había asumido que yo sería fácil de manipular. Papá siempre te favoreció a ti, dijo amargamente. Nunca pensó que yo fuera lo suficientemente bueno. La acusación me dolió, pero la reconocí por lo que era, un intento desesperado de desviar y manipular. Tu padre te amaba mucho, Adrián, pero el amor no significa permitir que alguien se aproveche de los demás. Nunca me he aprovechado. Para. Levanté la mano. Te oí en la iglesia en el servicio conmemorativo de Pablo. Ahora se irá y la casa es nuestra. Esas fueron tus palabras exactas. El rostro de Adrián se descompuso de asombro. No le había dicho que había oído esa traición en particular. Estabas hablando de mí como si fuera un inconveniente que debía ser eliminado mientras se suponía que estábamos honrando la memoria de tu padre. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. ¿Tienes idea de cómo me sentí? Gracia, siempre la estratega, intentó controlar los daños. Amelia, las emociones estaban a flor de piel ese día. Se dijeron cosas que no debían. Basta, dije. No me interesan las excusas. Señor Navarro, ¿hay algo más que necesitemos abordar hoy? El abogado barajó sus papeles. Hay algunos legados menores. El equipo de pesca de Pablo para su hermano Miguel, sus herramientas para el programa de taller de la universidad comunitaria,
y un pequeño fondo para la educación de sus nietos. Todo lo demás es para usted, señora Amelia. Asentí y me puse de pie, recogiendo mi bolso. Entonces creo que hemos terminado aquí. Mamá. La voz de Adrián había perdido su filo, ahora teñida de pánico. No puedes simplemente irte. Necesitamos hablar de esto. No, Adrián, no lo hacemos. Hoy no. Me volví hacia el señor Navarro. Gracias por su tiempo. Mientras salía de la oficina, oía a Adrián detrás de mí. Esto no ha terminado. Ella no puede manejar esa casa sola. Eventualmente cambiará de opinión. Sonreí para mis adentros mientras las puertas del ascensor se cerraban detrás de mí. Él todavía no entendía lo que había cambiado. Yo no era la misma mujer que había entrado en esa iglesia hacía una semana. Algo se había despertado en mí, una fuerza que había olvidado que poseía. Pablo lo había visto todo el tiempo. Él había sabido exactamente lo que yo necesitaría para enfrentar este momento. Mientras conducía a mi casa, me sentí más ligera de lo que había estado en meses. La batalla no había terminado, pero la primera victoria era mía. 3 meses después de la lectura del testamento, me encontraba en mi jardín, podando las rosas de Pablo bajo el cálido sol de primavera. La casa detrás de mí no era solo una estructura de madera y ladrillo. Era la encarnación física de nuestra vida juntos y ahora, cada vez más, un símbolo de mi independencia. Sonó el timbre, interrumpiendo mis pensamientos. Cuando abrí la puerta, Adrián estaba en el porche, con una expresión incierta. Este no era el hijo con derechos que había salido furioso de la oficina del abogado, sino alguien más sometido. Mamá, dijo, cambiando su peso de un pie a otro. ¿Podemos hablar? Dudé, luego me hice a un lado para dejarlo entrar. ¿Dónde está Gracia? Aquí no. Miró alrededor de la sala de estar, notando los cambios que había hecho. El sillón favorito de Pablo ahora tenía mis materiales de lectura al lado, y las paredes habían sido repintadas en el amarillo suave que siempre había querido, pero Pablo se había resistido. «¿Has hecho algunos cambios?», observó. «Sí, los he hecho». Le indiqué que se sentara. «¿De qué querías hablar?». Adrián se sentó en el borde del sofá, luciendo incómodo. «He estado pensando en todo lo que pasó, en lo que papá escribió en su carta». Esperé, dándole espacio para continuar. No estaba equivocado, admitió finalmente Adrián, las palabras pareciendo costarle. Gracia y yo, si teníamos planes para esta casa. Hemos estado luchando financieramente. El mercado inmobiliario está muy activo ahora mismo y esta propiedad. Se calló, luciendo avergonzado. Hubiera resuelto todos tus problemas, terminé por él. Él asintió. Me convencí a mí mismo de que se trataba de cuidarte, de que estarías mejor en un lugar más pequeño. Pero esa no era toda la verdad. No, no lo era, mantuve mi voz suave pero firme. Gracia y yo nos hemos separado, dijo abruptamente. Ella estaba furiosa después de la lectura del testamento. Dijo que debería impugnarlo, que merecíamos esta casa. Pero cuanto más pensaba en las palabras de papá, más me daba cuenta. Hizo una pausa, tragando con dificultad. No me gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Estudié el rostro de mi hijo, el rostro que había amado desde el momento en que lo sostuve por primera vez. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Lamento tu matrimonio, Adrián. No lo lamentes. Se veía venir desde hace un tiempo. Miró alrededor de la habitación de nuevo. He estado tan concentrado en lo que esta casa podía darme que olvidé lo que ya me dio. Una infancia, un hogar, recuerdos con papá que no puedo recuperar. Se me formó un nudo en la garganta. Tu padre te amaba mucho, Adrián. Simplemente estaba decepcionado con algunas de tus decisiones. Lo sé ahora. Los ojos de Adrián brillaron con lágrimas no derramadas. Lo extraño, mamá, y lamento mucho cómo te he tratado. No espero que me perdones de inmediato, pero espero que quizás podamos empezar de nuevo de alguna manera.
Había pasado semanas alternando entre la ira, el dolor y la decepción. Había llorado no solo por Pablo, sino por la relación con mi hijo. Creía haberla perdido. Ahora, frente a su remordimiento genuino, sentí algo que no esperaba, esperanza. Me gustaría eso, dije suavemente. Pero las cosas serán diferentes, Adrián. Yo soy diferente ahora. Él asintió. Eso te sienta bien. Hablamos durante 2 horas ese día, realmente hablamos de una manera que no habíamos hecho en años, sobre Pablo, sobre la casa, sobre el matrimonio fallido de Adrián y sus problemas financieros. Él no pidió dinero, y yo no ofrecí. Ese límite permaneció claro. Pero para cuando se fue, algo había cambiado entre nosotros. No el perdón exactamente, pero un camino hacia él. El siguiente fin de semana, Adrián regresó con guantes de trabajo y una caja de herramientas, ofreciéndose a ayudar con las reparaciones que Pablo había dejado sin terminar. Trabajamos codo a codo en los escalones del porche trasero. Y aunque nuestra conversación fue principalmente práctica, la compañía silenciosa se sintió como el comienzo de la curación. Llegó el verano, trayendo consigo una oportunidad inesperada. La hija de Dolores, una agente de viajes, mencionó un grupo de viajes para personas mayores que se dirigía a Italia en septiembre. Deberías ir, insistió Dolores durante nuestro café semanal. Pablo siempre habló de llevarte a Venecia. No puedo irme así sin más, protesté. La casa. Seguiremos aquí cuando regreses, me interrumpió Dolores. Además, Adrián ha estado ayudando con el mantenimiento, ¿no es así? Déjalo que se encargue de las cosas mientras no estás. La idea echó raíces y floreció. 2 semanas en Italia, el viaje que Pablo y yo siempre habíamos planeado para algún día, un día que nunca llegó. Reservé el viaje, sintiéndome a la vez aterrorizada y eufórica. La reacción de Adrián me sorprendió. Absolutamente deberías ir, mamá. Papá hubiera querido que fueras. ¿Estás seguro de que no te importa revisar la casa? Me sentiría honrado. Dudó, luego añadió, en realidad, he querido hablar contigo sobre algo. Encontré un apartamento cerca, a solo 10 minutos de aquí. Pensé que sería bueno estar más cerca para ayudar más. Estudié su rostro, buscando motivos ocultos, pero solo encontré sinceridad. Algo en mí se ablandó aún más. Me gustaría eso. La noche antes de mi partida hacia Italia, me senté en el columpio del porche, con una pequeña caja en mi regazo que contenía algunas de las cenizas de Pablo. Decidí llevarme una parte para dejarlas en Venecia como siempre habíamos planeado. Te llevo conmigo después de todo, susurré a la caja. Solo que no de la manera que imaginábamos. Adrián llegó temprano a la mañana siguiente para llevarme al aeropuerto. Mientras nos alejábamos de la casa, sentí una punzada momentánea de ansiedad. Todo estará bien, mamá, me aseguró Adrián, leyendo correctamente mi expresión. Cuidaré bien de todo hasta que regreses. En el aeropuerto, me ayudó con el equipaje, luego me sorprendió con una guía de Italia. Esto lo encontré en el escritorio de papá, explicó. Debió haber estado planeando tu viaje ya. Hay algunos lugares marcados. Apreté el libro contra mi pecho, profundamente conmovida. Gracias por encontrar esto. Pasa lo increíble, mamá. Toma muchas fotos. Me abrazó. Un abrazo real, no los abrazos rutinarios de los últimos años. Te amo. Yo también te amo, respondí, diciéndolo en serio a pesar de nuestra complicada historia. 2 semanas después, me encontraba en el puente de Rialto en Venecia. La ciudad de agua y luz se extendía ante mí como un sueño. En mi mano, sostenía el pequeño recipiente con las cenizas de Pablo. El grupo turístico se había adelantado, dándome este momento privado. Lo logramos, Pablo, susurré. Justo como siempre dijimos que haríamos. Abrí el recipiente y dejé que una pequeña porción de las cenizas se esparciera en el Gran Canal, observando cómo eran arrastradas por las corrientes de una de las ciudades más hermosas del mundo. En ese momento, rodeada por la belleza que siempre habíamos soñado ver juntos,
Sentí la presencia de Pablo más fuertemente de lo que lo había hecho desde su fallecimiento. No como un fantasma o espíritu, sino como la parte de él que siempre viviría dentro de mí en mis recuerdos, mi fuerza y el amor que habíamos compartido durante 50 años. Regresé a casa renovada con cientos de fotografías y un corazón lleno de experiencias para sostenerme durante los años venideros. La casa me recibió de nuevo, sólida e inmutable, pero de alguna manera diferente, al igual que yo era diferente. Adrián había mantenido su palabra. La casa estaba impecable, el jardín cuidado, incluso las rosas de Pablo prosperando bajo su cuidado. Había arreglado el pasamanos suelto de las escaleras y repintado la puerta del garaje, cosas que Pablo había planeado hacer antes de enfermarse. Bienvenida a casa, mamá, dijo, ayudándome con mi equipaje. ¿Cómo estuvo Italia? Todo lo que soñamos que sería, respondí, entrando de nuevo en mi casa, mi hogar, con una paz recién encontrada. Esa noche, mientras el crepúsculo se posaba sobre el vecindario, me senté en el columpio del porche, escuchando los crujidos familiares y observando a las luciérnagas bailar en el jardín. La casa a mi alrededor guardaba 50 años de recuerdos, algunos alegres, algunos dolorosos, todos preciosos. Pablo había sabido lo que estaba haciendo cuando me dejó esta casa. No se trataba solo de la propiedad o su valor. Se trataba de preservar la vida que habíamos construido juntos mientras me daba el espacio para crear algo nuevo a partir de ella. Tenía 72 años, era viuda, pero mi historia no había terminado. Simplemente estaba pasando a un nuevo capítulo, uno que yo misma escribiría con la fuerza que Pablo siempre había visto en mí, incluso cuando yo misma no podía verla.